Buenos días, amada familia. Hoy continuamos con nuestro estudio en el libro de Efesios. Y realmente mientras vamos avanzando cada capítulo, más fascinante podemos encontrar realmente la palabra de Dios. Y recordemos que en los dos primeros capítulos de Efesios, Pablo nos muestra los privilegios de ser creyentes en Cristo. Los privilegios de ser cristianos, pues en Él somos bendecidos con toda bendición espiritual, fuimos escogidos para ser adoptados como hijos de Dios, fuimos redimidos por la sangre de Cristo, Él nos da a conocer su voluntad, nos hace herederos y como garantía de todo esto, Él nos sella con su Santo Espíritu. ¿Y todo esto para qué? Como ya hemos visto, para ser santos y sin mancha, dando gloria a Dios. Asimismo nos recordó que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, siguiendo los pensamientos de este mundo, pensamientos detrás de ellos, quien se encuentra es Satanás. Y asimismo caminábamos nosotros siguiendo nuestros propios pensamientos, pensando nosotros que pensábamos libremente, mas simplemente obedecíamos nuestros propios deseos, nuestros propios pensamientos, influenciados por toda esta corriente de este mundo. Pero por su gracia Él nos resucitó, por su gracia Él nos salvó, dándonos una nueva vida, haciendo de nosotros una obra de arte, como ya lo hemos visto, para mostrar a través de nosotros su grande y gran misericordia sobre nosotros los hombres, al transformar nuestras vidas y haciendo que caminemos en buenas obras que Él ya preparó de antemano. Por medio de la cruz, nosotros que estábamos alejados de Dios, sin conocer sus promesas, sin conocer ninguna esperanza, sin Dios, Él nos reconcilió con Él. Y no solo nos reconcilió con Él, sino nos reconcilió entre nosotros en un solo cuerpo, llamado hoy su iglesia, a través de la cual se mostraría la multiforme y gran sabiduría de Dios. Y para que todo esto sea posible, Pablo hace una oración pidiendo por nosotros y mostrándonos a su vez las armas que el Señor nos ha dado para todo ello. El conocimiento de Él, la esperanza a la cual Él nos ha llamado, las riquezas de su gloria y su gran poder. Ahora, en estos versículos que vamos a ver, Pablo hace una nueva oración, pidiendo a Dios que los efesios, que ahora tienen todos estos privilegios, que ahora conocen todos estos privilegios, sean capaces de usar todo ello, ¿para qué? Para vivir como es digno del llamado de Dios. Por eso es que el capítulo 4 comienza siendo una exhortación, diciendo que debemos andar como es digno de la vocación a la cual hemos sido llamados. Pero veamos ahora esta oración. Vamos del versículo 14 al 21 de Efesios capítulo 3. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ok? Entonces dice en el versículo 14, por esta causa. Y lo primero que viene a nuestra mente es ¿cuál causa? Y ya lo hemos leído por todo este resumen que hemos hecho, estos privilegios que el Señor nos ha dado, esta primera oración que hace Pablo, ¿no? El conocimiento de Él, las riquezas de su gloria, el tener tantas bendiciones y tantos privilegios como creyente. Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que vemos aquí, que Pablo nos muestra una forma de orar. Definitivamente Pablo no está queriendo enseñar aquí que esta es la forma cómo es que debemos orar. No, sino que Pablo está mostrando una postura, está tomando una postura y en esta situación él dice está doblando sus rodillas. ¿Significa que debemos siempre orar doblando rodillas? No necesariamente, pues la misma Biblia nos muestra en diversidad de versículos hombres de Dios orando en diversas posturas. Algunos están orando sentados, otros orando de pie, otros orando de rodillas, otros orando postrados, ¿no? Entonces no está enseñando Pablo una postura física, pero sí lo que está señalando es una actitud del corazón para la oración.
Doblar rodillas es finalmente el reconocimiento que alguien hace a alguien muy superior. En este caso, Pablo con el Señor, ¿no? Es reconocer la autoridad, la dignidad de alguien, y es por eso que Pablo dobla sus rodillas. Eso nos muestra algo muy importante, que debemos acercarnos a Dios sí con confianza, pero no ser confianzudos con nuestro Dios. Nuestras oraciones deben manifestar al mismo tiempo cercanía con Dios, pero también respeto hacia Él. Nuestras oraciones deben mostrar intimidad con Dios, pero también adoración a nuestro Señor. Así nos enseñó Jesús. Recuerden que Él mismo, cuando Él nos enseñó, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre estaba hablando de esa intimidad que tiene con Él, es su Padre, pero a su vez Padre nuestro que estás en los cielos, mostrando al Rey de los cielos, ¿no? Y ambas realidades siempre están ahí y siempre deben estar en nuestros corazones y en nuestras mentes, ¿no? La intimidad con Dios, pero a su vez la adoración, la exaltación hacia nuestro Dios. Y ese debe ser una actitud de oración. Entonces, una de las primeras cosas que aprendemos en estos versículos es la actitud que debemos tener para orar. Ahora también es importante observar aquí que Pablo fundamenta su oración en dos cosas, o en dos realidades, ¿no? Digamos, la primera es la revelación de la voluntad de Dios. En otras palabras, Pablo está pidiendo alineado a la voluntad de Dios. Y él está pidiendo en base a todo lo que el Señor le está revelando. Recuerden que él mismo está diciendo que todo este misterio, todo esto que el Señor había guardado desde la antigüedad, el Señor se lo ha revelado a él, ¿no? Y a los otros apóstoles, ¿no? En su tiempo. Y entonces él está orando en base a esta verdad, en base a la verdad de la palabra de Dios. Y lo otro en lo cual el fundamento a su oración es en la paternidad de Dios. Él pide al Padre y él dice, por esta causa, ¿no? Yo pido al Padre, por esta causa doblo mis rodillas. Ya que él reconoce que es su Padre y que él está escuchando sus oraciones. Y además nos dice en el verso 15, yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, ¿no? Y es interesante, dice, de quien toma nombre, ¿de quién? De Dios, de este Padre, toda familia de los que están en los cielos y en la tierra. Bueno, número uno, definitivamente no nos está hablando aquí este versículo de que Dios es Padre de todos los hombres, ¿no? Definitivamente, porque eso sería contradecirse en muchos otros versículos que él niega esta realidad. Entonces, ¿por qué dice en quien Padre, en quien toma nombre toda familia de los que están en los cielos y en la tierra? Lo primero es que como Padre, Él es nuestro Padre, nosotros nos hemos hecho sus hijos a través de Jesucristo, y Dios ha formado ¿qué? Un solo cuerpo, un solo pueblo, ¿no? Entonces, somos todos hermanos de un mismo Padre, ¿no? Entonces todos somos una familia, la gran familia de Dios, todos aquellos que han rendido su vida a Jesucristo. ¿Ok? Toda familia de la tierra, en otras palabras, todos aquellos, ¿no? Que han conocido a Jesucristo y que están en Jesucristo, sea en el Oriente, sea en Asia, sea en África, sea en América del Norte, sea en Europa, todos finalmente somos parte de la familia de Dios, ¿no? Él es nuestro Padre y en quien tomamos nombre todos nosotros. Somos hijos de Dios a través de Jesucristo, una vez más. No todos los hombres son hijos de Dios, sino todos aquellos que pudieron creer en el nombre de Jesucristo. De todos aquellos que están en la tierra, es entendible, y de todos aquellos que están en los cielos. ¿A quién se referirá? ¿A los ángeles? Definitivamente no, los ángeles no se constituyen hijos de Dios, pero está hablando aquí de quiénes, de aquellos que ya partieron, ¿no? Desde generaciones anteriores y partieron también con la fe en el Señor Jesucristo, con la fe en Dios, y ahora ellos están también disfrutando ahí y son también hijos de Dios. Son también hijos de Dios, aquellos que murieron, la iglesia en el primer siglo, ¿no? En el segundo siglo, etcétera, y murieron creyendo en el nombre de Cristo, son también parte de la familia de Dios. Entonces aquí Pablo está refiriéndose a eso. Él es nuestro Padre, y porque Él es nuestro Padre, Él está pidiéndole a Él estas oraciones, ¿no? Y porque es nuestro Padre, debemos pedirle a nuestro Padre buenas cosas, ¿no? ¿Y qué es las buenas cosas que le vamos a pedir? No estamos hablando de cosas materiales, sino estamos hablando de estar alineados a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces ahora vamos a ver qué es lo que Pablo pide en oración a este Padre generoso.
Mire, dice en el verso 16, para que os dé, ¿no? Ahí está, para que les dé a ustedes, ¿qué es lo que les va a dar? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Lo primero es, no está pidiendo cosas materiales, Pablo. Está alineándose a la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo primero que está pidiendo? Para que les dé conforme a sus riquezas de gloria. Dios no ha prometido darnos de sus riquezas, sino darnos conforme a sus riquezas en gloria. Y eso son dos cosas diferentes. Porque, para tener una ilustración, alguien que tiene mucho dinero, un millonario, te puede dar de sus recursos, ¿no? Una donación, y te puede dar desde algo muy poco, algo muy grande, porque es de sus recursos. Pero si te da conforme a sus recursos, eso habla de una proporcionalidad. Por tanto, si este hombre es muy rico, te va a dar muy grande la ofrenda. Otra ilustración, de repente estás sentado al lado de un amigo que tiene mucho dinero y te lleva a un restaurante muy caro y te dice, bueno, pide lo que tú quieras, ¿no? Y tú ves la carta y ves los precios muy altos y entonces sientes que te restringes y el amigo ve que estás un poco limitado en pedir y te dice, no te preocupes, pide conforme a mis riquezas. No pidas alguito, no, pide conforme y yo te quiero dar todo lo que tú quieras. Pide todo lo que quieras, no mires el precio, ¿no? Y esa es la actitud que debemos tener para con nuestro Señor, ¿no? Entonces debemos pedir a nuestro Dios cosas grandes, pero alineadas conforme a su voluntad, ¿no? Porque Él es rico en gracia, Él es rico en misericordia, Él es rico en bondad, Él es rico en todo. Amén. Y nos escogió desde antes de la fundación del mundo para darnos toda bendición espiritual. Entendiendo que es un Padre tan generoso y rico en gloria, entonces, ¿qué es lo que pide Pablo? No está pidiendo cosas materiales, nuevamente. Las cosas materiales no es parte de esa riqueza gloriosa de Dios, ¿no? Sino va mucho más allá. Y dice, ¿por qué? Porque Pablo sabe que la felicidad verdadera de los creyentes no está basada en las riquezas, no está basado en lo material, no está basado en los títulos de este mundo, no. Porque hoy vemos mucha gente que puede estar muy adinerada, muy rica, con muy buenos títulos en este mundo. Sin embargo, son tan miserables en sus vidas, son tan infelices. ¿Y por qué? Porque eso no va a dar la satisfacción, no va a llenar su corazón de gozo. Pero hay riquezas de gloria en el Señor que sí van a llenar nuestros corazones. Recordemos que a Dios le interesa ¿qué? A Dios no le interesa nuestra prosperidad económica. Eso es lo de menos. A Dios le interesa ¿qué? Nuestra santidad. Que crezcamos ricos en piedad. Eso es lo que le interesa el Señor, ¿no? Y no digo que no digo que el Señor no nos dé lo económico, la economía, no nos dé algunas cosas materiales, sí, pero esa no es su prioridad, ¿no? Y eso es lo que claramente la Biblia nos establece. Esa no es la prioridad de Dios. La prioridad de Dios es que es nuestra santidad. Y en base a eso, por eso decía, la oración de Pablo se fundamenta en la voluntad de Dios y en la paternidad de Dios. En la paternidad porque es un Padre muy generoso. Y ahora en la voluntad de Dios, ¿qué es lo que va a pedir Pablo? Y dice Pablo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es lo primero que pide Pablo. Pero ¿para qué pide Pablo esto? Y en el siguiente versículo encontramos, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Pablo está pidiendo que sea fortalecido con poder el hombre interior por el Espíritu de Dios, para que habite Cristo en nuestros corazones. A ver, vamos paso por paso. ¿Qué es lo que pide fortalecer por el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo? Nuestro hombre interior. Llamémosle alma, llamémosle espíritu, pero es nuestro hombre interior. ¿Por qué? Porque fortalecido nuestro hombre interior, solo así viviremos conforme al llamado de Dios. ¿Y cómo podemos pensar eso? Justamente por lo que dice más adelante, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, ¿no? Dice, Señor, fortalece con el poder de tu espíritu el hombre interior para que Cristo habite en sus corazones, ¿no? Entonces, claramente, el hombre interior habla de nuestros corazones, nuestras almas, nuestros pensamientos, todo lo que hay dentro de nosotros. Si queremos mirar, tenemos el hombre exterior, ¿no? De nuestra piel, nuestra carne, visiblemente,
visible claramente a nosotros, pero también el hombre interior, el que no vemos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras decisiones, todo lo que está dentro de nosotros. Y Pablo está pidiendo que se fortalezca con poder justamente el interior de nosotros. ¿Para qué? Para que Cristo habite en nuestros corazones, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no? Dice, para que Cristo habite en nuestros corazones, pero yo había entendido que ya Cristo dijo que iba a estar con nosotros todos los días. Es más, si nos hace sellado con su Santo Espíritu, significa que a través de su Santo Espíritu Cristo ya está habitando en nosotros. Entonces, ¿por qué Pablo dice acá? Para que habite Cristo, dales poder, fortalece su hombre interior con el poder de tu Santo Espíritu para que Cristo habite. La palabra habitar en este caso y en este texto nos da la idea de una habitación confortable, ¿no? Que estemos confortables. De un hogar exactamente, ¿no? ¿Y qué es la idea? Para ilustrar esto es como cuando uno viaja de repente unos días afuera y está en una casa, ¿no? Muy bonita, le dan todas las atenciones de repente, todas las comodidades, pero no es su casa. Uno no se siente totalmente cómodo porque no es su casa. Puede estar muy cómodo, puedo tener todo, pero no es mi casa, ¿no? Y cuando llego realmente a mi casa, ahí puedo decir, esta es mi casa, este es mi hogar y aquí yo me siento como en casa y ahí uno realmente puede descansar totalmente, ¿no? Para ilustrar lo que ocurre realmente en estos versículos, ¿no? Alguien decía, alguien ponía este ejemplo, digamos que una pareja con mucho esfuerzo ahorra un dinero y compran una casa, ¿no? Con los escasos recursos que tienen, compran una casa, pero cuando van a ver la casa que han comprado, la sala está pintada de un marrón oscuro, la cocina es muy pequeña, el techo tiene goteras, el sótano está lleno de basura, pero esta pareja, con el dinero que tiene, ya esto es suyo, entonces, ¿qué va haciendo? Poco a poco va juntando más dinero y va remodelando todo este lugar, ¿no? En el transcurso de los meses, de los años, va pintando la sala de otro color, ya no es un color marrón oscuro, ahora es un color claro, un blanco hueso de repente, amplían la cocina, ¿no? De acuerdo a su agrado, reparan el techo, ya no hay goteras, limpian todo el sótano, ahora está limpio, rehacen el jardín y poco a poco esta casa va a ir adquiriendo, ¿qué? La personalidad justamente de esta pareja, ¿no? Y cada vez ellos se van a sentir más cómodos en su casa, porque cada vez más la van a sentir como ellos la quieren, ¿no? Y esto es exactamente lo que Cristo hace en nuestros corazones, al morar en nuestros corazones. Cuando Cristo entra a nuestra vida a través de su Santo Espíritu a morar, encuentra el equivalente moral a toda esa casa que hemos visto, ¿no? Encuentra de repente un lugar que no es muy cómodo para él, porque encuentra de repente todas nuestras vidas en malas condiciones, en pésimas condiciones, ¿no? Nuestro hombre interior no es tan confortable para él. ¿Por qué? Porque encuentra malos deseos, malos pensamientos, encuentra de repente rencor, ¿no? Las paredes oscuras de rencor, la biblioteca llena de libros sucios, ¿no? De lujuria en su pensamiento, hasta que Cristo, en el tiempo que va haciendo, va limpiando y remodelando todo para él sentirse a gusto y poder habitar de manera cómoda en esa persona y poder decir, esta es mi casa. Recuerden que la Biblia dice que también nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, obviamente, cuando Dios empieza la tarea en nosotros, encuentra un desastre nuestras casas. Pero Él va cambiando y transformando todo, remodelando todo para Él sentirse confortable y poder decir, esta es mi casa. Eso es lo que está diciendo el Señor, ¿no? Pablo está pidiendo, Señor, fortalece con el poder de tu Espíritu el hombre interior. ¿Para qué? Para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, ¿no? Para que la morada de Cristo sea cada vez más confortable y sea cada vez más a su gusto, ¿no? Entonces esa es la obra que va haciendo el Señor y el hombre interior, donde reside nuestro intelecto, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro sentimiento, todo esto va siendo transformado, todo esto va siendo cambiado en el tiempo. Y esto es un misterio definitivamente, ¿no? Pero es una realidad bíblica que pasa en nuestras vidas. Y es ahí justamente donde nosotros debemos trabajar, en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestro ser interior. Pablo decía esto en 2 Corintios 4:16, ¿no? Por lo tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día.
¿no? El hombre exterior va decayendo, eso es algo inevitable, pasan los años, ¿no? Y esta carne se va a ir deteriorando, por eso es que aparecen las diversas enfermedades, ¿no? Los diversos trastornos en nuestras vidas, ya no hay la fuerza suficiente como antes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el hombre interior, por el poder del Espíritu Santo, empieza a renovarse día a día. Por eso es que nosotros seguimos siendo transformados día a día. Nuestros pensamientos van cambiando constantemente. Esos pensamientos de repente machistas, feministas, materialistas que teníamos nosotros van desapareciendo de nuestras vidas y nuestros deseos se van conformando cada vez más a los deseos de Cristo. Nuestra mente se va conformando más a la mente de Cristo. Y eso es solo por el poder del Espíritu Santo que obra en nuestro hombre interior. Y eso es lo que Pablo dice que debemos pedir. Eso es lo que Pablo está pidiendo y eso es lo que debemos pedir para que el Señor pueda fortalecer nuestro hombre interior. De manera que debemos aprender a ser santos en nuestra manera de pensar, santos en nuestra manera de sentir, santos en nuestra manera de actuar, santos en nuestra manera de reaccionar. ¿Para qué? Para ser agradables a Cristo. Para que nuestras vidas sean vidas agradables a Cristo. Aún nuestras convicciones morales, ¿no?, deben ser conforme al pensamiento de Cristo. En Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él, ¿no? Qué interesante, ¿no? Este mismo versículo, ¿no? El que me ama, dice que va a ser, mi palabra va a guardar, porque es a través de su palabra que vamos nosotros siendo transformados de gloria en gloria, y dice, mi Padre y yo haremos morada en él. Nuevamente, es la idea de que Dios está en nosotros, habitando confortablemente. ¿Por qué? Porque ya nuestro ser interior va siendo transformados por su mismo poder. Y ahora yo te pregunto, ¿es esta tu oración cada día? ¿Es esta tu oración por ti o por tus hermanos cada día? ¿O nuestras primeras peticiones, nuestras primeras oraciones son, Señor, dame un trabajo, auméntame el sueldo, que tenga una nueva casa? ¿Esas son nuestras oraciones? Pablo nos está llevando mucho más allá, a pedir por la fortaleza de nuestro hombre interior, para que el poder de su Santo Espíritu siga transformando nuestro corazón. Y vamos entonces con la segunda petición que hace Pablo aquí. Volvemos a Efesios 3, verso 18. Seguimos desde el 17. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dice que tengamos una comprensión de lo ilimitado que es el amor de Dios. Parece un poco contradictorio, pero eso es lo que está pidiendo Pablo, que podamos comprender cada vez más lo ilimitado del amor de Dios. Ahora, cuando Dios habita en nuestros corazones, en nuestras vidas, pues definitivamente vamos a ir comprendiendo cada vez más del amor de Dios. Por eso dice esta palabra comprender, habla de asimilar, habla de agarrar algo, de entender realmente. No es como cuando un estudiante puede estudiar de dos maneras. O memoriza todo, ¿no? Como se le dice aquí, paporrotea todo, ¿no? Pero el problema de eso es que te olvidas algo y te olvidaste todo. Pero aquel que realmente estudia entendiendo el concepto más que memorizando el concepto, cuando le vuelven a hacer la pregunta, aún con sus propias palabras, puede elaborar el concepto. ¿Por qué? Porque lo entendió. Ok, entonces es lo que dice Pablo, que podamos comprender de su amor. Pero para comprender de su amor tenemos que entender algo muy importante, y eso es lo que dice en el versículo 17, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Qué es la idea de esto? La idea de esto es que si Cristo está habitando en nosotros, recuerden que Pablo está orando, ¿no?, que se fortalezca el hombre interior para que Cristo esté habitando en nosotros, que cuando Cristo está habitando en nosotros, en nuestras vidas, sucede algo que tal vez nosotros no lo evidenciamos, ¿no?, físicamente, pero sí espiritualmente se puede notar. ¿Qué es eso? Es que dice que empezamos a ser arraigados y cimentados en amor. Dios es amor, y si Dios habita en nosotros, dice, da dos ilustraciones. Como una planta va a empezar a crecer raíces, y estas raíces son en amor.
¿no? Son raíces de amor que comienzan a salir. O si es un edificio, dice, los cimientos son de amor. ¿No? Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Si Dios está habitando en nosotros, es indiscutible, innegable que vamos a comenzar a tener raíces de amor. Vamos a empezar a enraizarnos más y más en amor o vamos a tener cada vez más, ¿no? Este cimiento de amor, si tenemos la idea de una construcción, ¿no? Y esto es muy importante porque esto nos hace entender algo justamente. Nos hace entender algunos versículos como Juan 13:34, cuando el Señor nos dice, un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Dice, les doy un nuevo mandamiento, que ustedes se amen como yo les he amado. ¿Cómo nosotros podemos amarnos entre nosotros como Dios nos ha amado? ¿Por qué? Porque si Dios está habitando en nosotros, prontamente nos van a salir raíces de amor, nuestro cimiento de amor, y vamos a poder amar a nuestros hermanos de esa manera. No es algo ilógico que nos está pidiendo el Señor, sino es algo que va a comenzar a ocurrir, porque en el cristiano de manera natural va a comenzar a brotar, ¿qué? Amor en nosotros. Miren, Pedro escribe esto en 1 Pedro 1:22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿no? Esto habla de la salvación mediante el Espíritu, ¿para qué? Para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. De nuevo, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, habiendo sido salvados, ¿no? En otras palabras, mediante el Espíritu de Dios, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Qué? Dios dice, ahora que son salvos, comiencen a amarse. Con ese amor fraternal, comiencen a amarse. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Porque si somos sellados con el Espíritu Santo, recordemos, y parte del fruto del Espíritu Santo, ¿con qué comienza? Con el amor. Amor, gozo, paz, paciencia, etc. Pero el primero es amor. Por tanto, ¿qué? Si Cristo está en nosotros, realmente vamos a comenzar a brotar, ¿qué? Amor en nosotros. Y esto le da sentido definitivamente a nuestras vidas. Y ahora podemos ver por qué es que el Señor también nos pide que sirvamos. ¿Por qué? Porque de nosotros, al estar llenos de amor también, el amor, ¿cómo se muestra? ¿Solo con palabras? No, sino el amor se traduce en servicio. Por tanto, también nosotros vamos a aprender a servirnos unos a otros. ¿Por qué? Porque hay amor en nuestros corazones. Nos servimos en casa, entre esposos, nos servimos padres a hijos, hijos a padres. ¿Por qué? Porque hay amor entre nosotros. Cuando hay amor, hay servicio, hay esa actitud de servicio. Hay entonces esa actitud sobrenatural de Cristo en nosotros, ¿no? Como alguien decía, es natural para el cristiano amar. Más bien, el cristiano que no ama está teniendo que hacer un gran esfuerzo para no amar, a menos que no sea cristiano. Porque el amar en el creyente es como el respirar. Uno no puede dejar de respirar a menos que lo haga conscientemente. Y eso por un tiempo nada más, porque de nuevo vamos a tener que respirar. De la misma manera es con el cristiano, y eso es algo inevitable. ¿Por qué? Porque Cristo habita en nosotros. Y al Cristo habitar en nosotros, comienzan a salir raíces, somos enraizados en amor, tenemos un cimiento en amor, y si estamos sellados con el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo también muestra amor. Entonces amor, amor, amor comienza a salir por todos lados. ¿Por qué? Porque el que habita, Dios, es amor, y entonces va a salir amor por todos nosotros, y por eso amar va a ser tan natural en el creyente. Y por eso es que la Biblia misma nos dice, por ejemplo, en Mateo 22, verso 37, Mateo 22, verso 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Dice, se puede resumir en dos mandamientos todo, en amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu vida, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo vamos a amar? Es que si Dios está en nosotros, el amor va a brotar en medio de nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20, dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces dice claramente Juan que el que dice que ama a Dios,
pero no ama a su hermano es mentiroso. ¿Por qué? Porque si amamos a Dios, va a brotar amor de nosotros, raíces de amor, cimiento de amor, y vamos a poder amarnos entre nosotros. Romanos capítulo 13, verso 8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido toda la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley finalmente es el amor. Todo se reduce, todos los mandamientos en amor. Si hay amor en nuestros corazones, es muy fácil poder nosotros cumplir todo. ¿Por qué? Porque el amor no va a hacer daño al prójimo, no va a hacer mal al prójimo. Por tanto, si yo amo a mi prójimo, no voy a pensar en robar, no voy a pensar en estafarle, no voy a pensar en mentir, no voy a pensar en chismear de él, no voy a pensar en hacerle ningún daño, porque yo amo. El cristiano ama de manera natural, ¿no? Más bien, la ausencia de amor es porque hay pecado, ¿no? La ausencia de amor es porque hay pecado, ¿no? Dios es amor. Si Dios no está, el pecado es lo que predomina. Una vida sin amor, en otras palabras, es una vida sin Dios, ¿no? Pablo nos decía en otro texto que sin amor no somos nada, ¿no? Podremos hacer muchas cosas, pero sin amor realmente no somos nada. Entonces Pablo está diciendo: Señor, fortalece el hombre interior con el poder de tu Santo Espíritu, para que tú habites cómodamente en él, y así puedan ser enraizados, ¿no?, y cimentados en amor, podamos nosotros, dice, comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor, ¿no? Es lo que está queriendo decir Pablo con esto. Lo más probable es que Pablo no encuentre palabras para definir el amor de Dios, ¿no? Y por eso es que justamente en el verso 19 dice: y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, ¿no? Entonces no hay unas palabras para poder definir el amor, ¿no? Simplemente está ahí el amor, pero sin embargo Pablo está pidiendo, ¿no?, de que seamos capaces de comprender este amor. Seamos capaces de poder comprender, ¿no? Y la primera figura nos habla justamente de eso, de que podamos, no una comprensión memorística, ¿no? Si Dios nos ama, tenemos que amarnos, no, sino de realmente poder entender el amor, ¿no? Entonces, si Dios fortalece nuestro hombre interior, Cristo está habitando en nosotros, estamos siendo enraizados en amor, entonces Pablo dice que podamos poder entender el amor, ¿no? Y como no puede definir Pablo el amor, entonces, al no encontrar las palabras apropiadas para definir, Pablo dice, ¿no? Y que podamos nosotros comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Dios. En otras palabras, es tan magnífico, es tan grande, es tan indescriptible el amor de Dios, que solo nos pone esas magnitudes para poder nosotros tratar de entender qué es ese amor. Había una canción que lo cantamos seguramente en escuela dominical que nos da una idea justamente de esto, ¿no? Y decía: es tan alto el amor de Dios que no puede ir más arriba de él. Es tan bajo que no puede ir debajo de él. Es tan ancho que no puede ir fuera de él. Y termina diciendo la canción: grande es el amor de Dios, ¿no? Es que realmente es grande, es indescriptible, es indescifrable, ¿no? El amor de Dios, y esas palabras justamente expresan eso, ¿no? Y dice, y nuevamente dice: y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Ahora, aquí hay otra petición, ¿no?, importante, porque este conocer, si bien en el español es la misma palabra, pero este conocer tiene otra implicancia, ¿no? Este conocer ya habla no solo de un ejercicio intelectual, sino de una experiencia, de poder experimentar el amor de Dios. No solamente es un amor intelectual, sino sea una experiencia de amor. ¿Cómo es esto de una experiencia de amores? Por ejemplo, uno le pregunta a un niño de 10 años, 11 años, ¿no? ¿Tú amas a tus padres? Va a decir: sí, yo amo a mi papá, yo amo a mi mamá. Pero de repente, si es un niño que ha estado enfermo por un largo tiempo y tiene a su lado a sus padres que siempre están día y noche con él, y ve a su madre llorando por su enfermedad, pidiéndole a Dios para que sea sano, entonces este niño, cuando le preguntan: ¿tú amas a tus padres?, ellos
mirar y reflexionar y contemplar todo el cuadro de todo lo que ha dicho y sí, decir, mis padres me aman a mí y yo los amo a ellos, ¿no? Es un amor que él ha experimentado, no solo es un amor de paporreta, como se dice, ¿no? Sino él pudo haber experimentado realmente el amor de Dios. Y otra cosa es decir, Dios nos ama, y otra cosa es poder experimentar el amor de Dios. Es diferente cuando alguien dice, sí, yo sé que Cristo me ama intelectualmente, y otra cosa es decir ya con la experiencia de repente, con lágrimas en nuestros corazones, lágrimas en nuestros ojos, decir, sí, Cristo me ama, ¿no? Y son palabras iguales, pero la experiencia es diferente, ¿no? La profundidad del conocimiento es diferente. Y Pablo dice justamente eso, que quiere que nosotros podamos conocer, más que intelectualmente, podamos conocer experimentalmente el amor de Dios, ¿no? No solo un conocimiento intelectual, sino un entendimiento más allá, ¿no? Es como el perdón, ¿no? Alguien puede decir, o las personas pueden decir intelectualmente, sí, yo sé que Dios me ha perdonado, ¿no? Dios ha perdonado mis pecados, pero llega un momento en nuestro caminar que realmente estamos convencidos de nuestro pecado, lo pecaminoso que hemos sido, y de repente estamos postrados llorando delante de Dios y estamos diciendo, ahora entiendo que tú me has perdonado, ¿no? Y son experiencias totalmente diferentes, ¿no? O es como cuando sabemos, ¿no? Intelectualmente que el Señor provee, ¿no? Pero si estoy en una situación económica difícil y yo sé cómo Dios me ha provisto en esta situación difícil, esa experiencia nadie la cambia. Y eso es indescriptible, eso es indefinible con palabras, porque podemos tener la experiencia de que Dios nos ama, que Dios nos provee, que Dios nos perdona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Pablo nos dice que debemos estar nosotros arraigados y cimentados en amor para entender justamente el amor de Dios, para entender el amor de Cristo. Hay personas que de repente son duras de poder comprender el amor de Dios. Pero Pablo habla de un árbol que está enraizado, de que no es fácil mover ese amor, ¿no? Cuando realmente está enraizado. El amor del mundo es tan débil, ¿no? Que si alguien te dice algo, alguien no te saludó, alguien no hace algo que a ti te agrada, entonces ya le estás quitando el habla, ya le estás quitando tu amor, tu amistad, etc. Pero el amor, cuando realmente está enraizado, pueden venir muchas cosas encima, pero esa persona va a seguir amando. Así le hagan las otras personas lo que le hagan, esa persona va a seguir amando, ¿no? Es como a una mujer. A una mujer le dices, puedes entender el amor hacia un hijo, y alguien te puede decir, sí, yo entiendo que a los hijos se le ama, se le deben amar, y seguramente hay un amor muy grande hacia un hijo, ¿no? Pero esto es un conocimiento teórico. Pero cuando la madre llega a ser madre, después del sufrimiento del parto, después de tener a su hijo y estar ahí con este hijo unos días, ¿no? Realmente esta madre puede decir, ahora entiendo qué significa tener un hijo, ahora entiendo qué significa amar a un hijo. Es de ese amor experimental que Pablo nos habla, que podamos nosotros comprender el amor de Dios, que podamos experimentar el amor de Dios. Y para ello necesitamos que el poder de Dios obrando en nuestra vida. Por eso es que Pablo decía que el poder de Dios obra en nuestra vida, porque sin el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas no podremos entender el amor de Dios y no podremos experimentar justamente el amor de Dios. Y lo otro importante que no debemos olvidarnos, dice en el verso 18, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. Dice, los requisitos para poder comprender el amor de Dios, si queremos ponerle así, es el poder de Dios obrando en nuestro hombre interior. Y lo segundo es perseguir este conocimiento de Dios en la compañía de todos los santos. El aislamiento, el aislarnos sin estar en la compañía de nuestros hermanos, es una barrera que nos impide conocer el amor de Dios, ¿no? Claramente lo dice Pablo, que podamos conocer juntamente con nuestros hermanos el amor de Dios. ¿Quieres conocer el amor de Dios? Debes perseguir ese conocimiento en compañía de tus hermanos. En compañía de tus hermanos en la fe, en compañía de tu familia en la fe. Y esto va a producir algo.
Y esto va a producir el poder conocer el amor de Dios junto con todos mis hermanos. Va a producir algo. Miren, leo de nuevo. Para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dice, conociendo el amor de Dios, seremos plenos de llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué significa esto de estar llenos? Para poder entender. Cuando alguien dice está lleno de ira, lo que está queriendo decir es que esta persona está dominada por la ira. Alguien está lleno de gozo, es que está dominado por el gozo. Entonces, estar llenos, ¿no? Está de su plenitud, es decir, ¿no? Y de esta manera, ¿no? Dice, para que seáis llenos, gobernados, controlados por toda la plenitud de Dios, por todo el carácter de Dios. Y esto es lo que Pablo justamente está orando, ¿no? Miren la oración, cómo va progresando Pablo, ¿no? Y dice, Señor, fortalece el hombre interior de mis hermanos, con el poder de tu Santo Espíritu, para que así, Señor, puedas habitar en sus corazones y así, arraigados en amor, ellos puedan comprender cada vez más esto que es tu amor, que excede todo conocimiento, para que ellos finalmente encuentren la plenitud y puedan estar llenos de ti y puedas tú controlar y estar ellos puedan estar llenos de toda tu vida, llenos de todo tu carácter, ¿no? Y de esa manera ser nosotros lo que debemos ser. Completamente dominados por su amor, ¿se imaginan? Completamente dominados por su sabiduría, completamente dominados por su bondad, completamente dominados por su paciencia, completamente dominados por su amor, por su dominio propio, etcétera, etcétera. Todas las características que hacen de nuestro Dios que sea tan deseable, tan glorioso para nosotros. Y debemos decir también, ¿no?, que esta condición de ser alcanzados, llenos de la plenitud de Dios, definitivamente va a influir en otras personas, ¿no? Y esto va a hacer que podamos nosotros seguir conociendo cada vez más y más de nuestro Dios. Ahora, ser llenos de la plenitud de Dios, poder conocer del amor de Dios, poder conocer, estar llenos, controlados por toda la plenitud de Dios. ¿Cuándo se acabará esto? ¿Cuándo vamos totalmente a hacerlo? Pues nunca, ¿no? Recordemos que aún los ángeles habíamos visto, ellos están contemplando a la iglesia para poder aprender de la multiforme sabiduría de Dios. Los ángeles en los cielos siguen aprendiendo de Dios y siguen dándole gloria a Dios por todo lo que van aprendiendo constantemente de Él. Nosotros también, cuando estemos en los cielos, seguiremos conociendo más de la plenitud de Dios. Y no nos alcanzará la eternidad para poder terminar de conocer a Dios. Porque lo finito nunca va a alcanzar a lo infinito que es nuestro Dios. En otras palabras, ya para nuestras vidas, debemos nosotros aprender a madurar cada vez más, reflejando el carácter de Dios día a día, ¿no? Y esa es la oración de Pablo y esa es la voluntad de Dios. El poder de Dios obrando en nosotros, capacitándonos en el amor de Dios. Y este amor que finalmente nos llevará a la madurez, ¿no? ¿Tenemos el poder de Dios? Sí, Dios dice que podamos conocer el poder que actúa en nosotros, ese poder que resucitó a Cristo en la cruz, decía Pablo en su primera oración. Y ahora, Pablo ora nuevamente y dice para que sea este poder del Espíritu Santo fortalecer nuestro hombre interior, de manera que podamos conocer de este amor, y conociendo de este amor, esto nos va a llevar a la madurez en nuestras vidas. Aprender a vivir como Dios quiere que nosotros vivamos en nuestras vidas. Si no hay conocimiento de amor, estaremos nosotros incompletos. Es como un niño, ¿no? Un niño cuando crece, tiene que crecer con un balance, amor y disciplina. Si es de mucha disciplina y poco amor, crece no balanceadamente. Si es de mucho amor, ¿no?, entre comillas, y cero disciplina, también crece sin un balance adecuado. De la misma manera, cuando nosotros decimos que somos creyentes y nos alejamos del amor, terminamos siendo solo una figura
vacía, ¿no? de piedad, ¿no? Podemos hablar de piedad en nuestros corazones, en nuestra boca, pero no reflejaremos nada de ello. Pablo mismo decía, si no tengo amor, nada soy. Necesitamos conocer el amor de Dios, necesitamos experimentar el amor de Dios, y eso es lo que debemos pedirle al Señor cada día. Señor, enséñanos a amar, enséñame a amar a mi esposa, enséñame a amar a mis hijos, enséñame a amar a mis vecinos, enséñame a amar a aquellos con los que trabajo, enséñame a amar aún a mis enemigos, Señor. Enséñame cada día a amar más, enséñame a amar a mis hermanos en la iglesia, enséñame a amar a mis autoridades, etcétera, etcétera. Esa debe ser nuestra oración constantemente, y cada vez más parecernos más y más al Señor. ¿Y podremos realmente hacerlo? ¿Esto realmente pasará en nuestros corazones, en nuestras vidas? ¿Podremos realmente llegar a amar tanto? Dios puede hacer que nosotros amemos a las personas, aún a nuestros enemigos, de esa manera. Dice en el verso 20 y 21, que es como Pablo termina esta oración, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En otras palabras, Pablo está diciendo, Dios es capaz de hacer esto y mucho más. Dios puede darte ese amor, sí, y aún mucho más de lo que puedas imaginar. Dios puede enseñarte a amar a tu esposa, sí, y aún mucho más de lo que puedas imaginar. Dios puede enseñarte a amar a tus padres, sí, y mucho más de lo que puedas imaginar. Dios puede enseñarte a amar a los hermanos de la iglesia, sí, y aún mucho más de lo que tú puedas imaginar, porque dice que aquel es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios puede fortalecer el interior de nosotros con su poder, claro que sí. Dios nos puede llevar a conocer más de su amor, claro que sí. Dios puede llevarnos a parecernos cada vez más a Él, claro que sí. Dios puede llenarnos de la plenitud de Él, claro que sí. Eso es lo que Pablo está diciendo. Aquel que es poderoso de darnos aún más de lo que pedimos. Y ojo, no está hablando de cosas materiales. Está hablando de esta realidad espiritual, está hablando de esta riqueza de su gloria, del poder ser transformados, de vivir en santidad, conforme al llamado que hemos tenido en el Señor. Así es que no hay razón para vivir una vida espiritual mediocre, no hay razón para vivir una vida como mundanos, ¿no? Porque si seguimos pensando que por nuestra naturaleza carnal vamos a seguir pecando y no vamos a alcanzar la plenitud de lo que Dios quiere, estamos totalmente equivocados y no conocemos el poder de Dios, no entendemos lo que Pablo nos está diciendo acá en estos versículos. Podemos disfrutar de una vida cristiana que va más allá de las satisfacciones de este mundo, que va más allá de lo que podemos ver en este mundo. Podemos disfrutar de una vida espiritual grande, si es que nosotros le creemos a Dios y seguimos orando por ello. Así es que, si tú estás ahí, no sigas viviendo una vida espiritual mediocre. Basta de ello. Dios no nos ha llamado a eso. Dios no nos ha llamado a estar pecando constantemente, a tener una vida pecaminosa. Dios no nos ha llamado a eso. Eso es nada, ¿no? Dios no nos ha llamado a vivir una vida derrotada, a andar derrotados, ¿no? Por el pecado. No. Debemos dejar de vivir como pordioseros y aprender a tomar las riquezas de la gloria de nuestro Dios. Pablo dice que la meta final, ¿no?, de todo esto, en su oración dice: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. A Él sea la gloria. ¿Pero dónde? En la iglesia. Porque es en la iglesia del Señor Jesucristo y a través de Cristo que justamente vamos a darle gloria a Dios. Porque ese es el llamado de la iglesia, el poder darle la gloria a Dios. La iglesia no es el fin de lo que Dios quiere hacer, no. El fin es darle gloria a Dios, y nosotros como iglesia somos un medio para poder hacerlo. Por tanto, debemos nosotros orar juntamente con Pablo y esforzarnos. ¿Para qué? Para que ese hombre interior pueda cambiar, y obviamente también nuestra conducta, nuestra manera de pensar, nuestro modo de vivir, todo cambiará para poderle dar la gloria a nuestro Dios. Si tú eres iglesia, si somos iglesia, estamos para darle la gloria a Dios. Es nuestra responsabilidad que su luz brille cada día más en nuestras vidas. Tenemos todo lo necesario para ello. Tenemos el poder de Dios que Él nos concede, el amor de Dios, su Santo Espíritu para poder hacerlo. Así es que dejemos atrás las vidas mediocres y aprendamos a vivir la vida que Dios nos quiere dar. Amén.
Si este video ha sido de bendición para tu vida, yo te pido que tú le des un me gusta al finalizar el video, puedas suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho y puedas pasar a otros también este video para que se siga difundiendo la palabra de Dios.